y Gaetano Santoro, te queremos dar la más cordial bienvenida al Centro Cristiano Jesucristo Rey de Reyes. Ánimo, doble ánimo. Tienen dos personalidades. Aquí en la iglesia tienen una y fuera tienen otra. Tan solo por ser un hombre bueno, porque toda criatura, todo ser viviente necesita de Dios. Alabado sea su nombre. Delante de la presencia de Dios se pudren los yugos, se caen las ataduras. Si uno es fiel en lo poco, dice la palabra, en lo mucho tendrá. La palabra que el que quiera ser mayor, que comience sirviendo a los demás. Para que la palabra haga carne en mí y yo pueda dar fruto de lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero vamos a estar entrando en la palabra. Ahora vamos llegando más gente a la congregación, quedan ya pocas sillas y necesito aplicar un poco más la lección de traer la Biblia aquí a la congregación. Y necesitamos saber si te trajo la Biblia, porque los nuevos que van llegando a la congregación necesitan ver que nosotros los viejos, pero los viejos ancianos en el espíritu, ya traemos la Biblia y que entendemos que sin la Biblia no podemos venir a la congregación. Así que no hay problema para los nuevos, pero los viejos sí tenemos que estar bien preparados en cuanto a traer la palabra de Dios, estudiarla y analizarla cada día, porque en ella hay palabra de vida. Y quiero que usted abra la Biblia en el libro de Génesis. Y quiero hablar en esta mañana acerca de una palabra que Dios me regaló en la madrugada de hoy. Destinado a la bendición. Eso se llama la palabra que Dios me ha regalado en esta madrugada. Y está en el libro de Génesis del capítulo 25 y vamos a estar leyendo específicamente dentro del capítulo desde el 20 al 26, versículos desde el 20 al 26. Es importante e interesante cuando escuchamos la palabra bendición, porque muchas personas asocian bendición con riqueza y asocian esta palabra que está muy trillada en el mundo cristiano y que no es vana, es una palabra que está en muchísimos libros de la Biblia y aparece muchísimas veces y repetidas veces en la Biblia como el permiso que Dios nos da para prosperar y para vivir bien en la tierra. Es el permiso, la autorización de Dios para que te vaya bien. Eso es realmente lo que significa para nosotros los hijos de Dios la bendición. Pero no netamente o no siempre está asociada en 100% con lo material, aunque sí forma parte de lo material. Más en la Biblia se enfoca en lo espiritual, en lo que realmente a Dios le interesa para nosotros y lo que va a permanecer después de esta vida. La palabra bendición tiene mucho que ver con la prosperidad, no solo material, sino con la prosperidad integral en el espíritu y el alma de nuestra vida. Amén. Y yo quiero hablarles acerca de la destinado a la bendición. Y vamos a leer y después yo le hago un buen análisis a este texto. Génesis entonces del 25, comenzamos a leer a partir del 20, dice así. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Usted nota que en la Biblia siempre, cuando Dios va a comenzar algo, parece que fuera imposible, porque las mujeres cuando va a hacer Dios algo siempre son estériles. Parece que como que es, no sé, había una costumbre allí, había algo que se soltaba en el pueblo, que las mujeres constantemente quedaban estériles o eran estériles. Y entonces cuando Dios comienza a hacer algo en la vida de alguien, comienza con un personaje que es estéril, como queriendo decir, usted tiene que entrarle a esto ya con fe, porque ya imagínense, hablando de una mujer estéril. Y dice la palabra seguidamente, y oró Isaac en el 21 a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Es decir, Dios hizo un milagro en el vientre de esta mujer, de la mujer de Rebeca, y automáticamente concibe un hijo, el cual viene ¿por qué? Por un milagro de Dios. Y los hijos luchaban dentro de ella. Es algo tremendo lo que aquí la palabra va a expresar y va a hablar.
Pero literalmente, así como lo estoy leyendo, así aconteció, por lo menos lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Dice que cuando la mujer oró, en ese momento Dios le da la oportunidad de quedar encinta y de poder quedar en estado. Pero en el momento que queda en estado, Dios permite que sean unos mellizos, que conciban unos mellizos dentro de su vientre, que se gesten pues dos criaturas. Y dice la palabra literalmente, vamos a leerla aquí, dice la palabra literalmente, aquí dice, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Ahora no me pregunte usted a mí cómo esta mujer sabía que los fetos, los niños estaban ya luchando. Hay mujeres que predestinan muchas veces el movimiento de los niños y en los 9 meses aprenden a conocer sus bebés y dicen, mira, tiene hambre, o está inquieto, o me está pateando, no sé, y empiezan a inventar cualquier cosa que sea adecuada a todo este tipo de comportamiento. Hay unas que le ponen música, hay unas que hacen cualquier cantidad de cosas, pero comienzan de una manera, la madre tiene la facultad de poder ya conocer la vida interna de su bebé dentro de sí. Nosotros los papás no. Nosotros los papás le ponen la mano. Mi esposa me enseñaba una pelota que le hacía así el niño, así, me pone, mira. Está bien. Pero las madres tienen esa sensibilidad de poder ya sentir incluso cuando el niño está intranquilo dentro del vientre. Es tremendo. Ahora, esta mujer tenía aparentemente esa sensibilidad, porque dice aquí claramente que los niños y los hijos luchaban dentro de ella, peleando. Ella sabía que había un problema ahí dentro. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Ella empezó a ver que estos niños aparentemente ya venían con problemas. Y dijo, cónchale, si Dios me dio a mí este privilegio, esta oportunidad, ¿por qué yo siento ya que hay un conflicto dentro de mi barriga? Entonces, ¿para qué Dios me está dando una bendición cuando ya estoy viendo que aquí esto está cayendo a golpe? Literalmente le estoy hablando como la Biblia expresa, no lo estoy inventando. Y dice que fue a consultar a Jehová. Dice, bueno, yo le voy a preguntar al mismo que me dio los muchachos, los mellizos, ¿por qué entonces pasa esto? Y le respondió Jehová. Note que lo que yo le estoy hablando no es una profecía, ni está hecho en un sueño. Dios se le aparecía en muchísimas oportunidades a estas personas y le hablaba audiblemente, en otras oportunidades en sueño, a veces por profeta. Pero lo que está aconteciendo con la vida de esta mujer es algo literal, donde ella consultaba a Dios y Dios le hablaba. Y le dice Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios le dice todas estas palabras. Yo me imagino que Rebeca quedaría loca. ¿Qué dijo? Pueblo, naciones, golpes, 2 mellizos, no han nacido, peleando. Lo que sí le puedo decir a usted, que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, en el 24, he aquí, en el 24 del versículo, no el 24 de diciembre, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Quiero que entienda que para los judíos era importante la primogenitura en el momento de la vida familiar. La primogenitura le daba la oportunidad al que era el primogénito de poder optar por 2 porciones de la herencia, y aparte de eso, la posibilidad de convertirse en el patriarca de la familia. Era el automático sucesor del padre. Eso lo tenía el que naciese primero, y eso era una ley que se cumplía perfectamente, alineadamente con la voluntad del pueblo judío de Dios. O sea, todo aquel que naciera primogénito ya tenía una bendición automática y asegurada. No era que los demás pedían la bendición, sino que este tenía una bendición mayor.
En cuanto se presentaba un caso como esto, como morochos o mellizos, ¿quién era el primogénito? El que afuera diera luz primero. O sea, el primerito que saliera, ese era el primogénito. Aunque habían nacido el mismo día, pero el que sacara ahora sí primero la bandera, ya ese se ganó la mujer. Pero Dios había dicho algo, yo quiero que pongamos mucha atención a esto. Dios había dicho algo que estaba contradiciendo la ley natural judía. Dios le había dicho a esta mujer que el menor iba a ser el mayor. Dios estaba contradiciendo lo que humanamente se conocía como primogenitura en este mundo. O sea, la bendición le tocaba al mayor. ¿Pero qué le había dicho Dios a esta mujer? 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Obviamente, ¿va a ser el primogénito? No, dijo, y el mayor servirá. Muy bien, entonces dice, salió primero Rubio, el hombre, salió Esaú. Y después en el 26 dice, después salió su hermano. Trabada su hermano en el calcañar de Esaú. Dice que cuando sale, cosas tremendas, le agarró al otro. Venían peleando. Cuando el hombre saca a Esaú primero, el otro sale de segundo, pero ya agarrado así, como que no se me va a escapar. Como que perdí, pero en la raya, ¿vale? Algo así, ¿no? Como que peleando desde el seno de su nacimiento lo que ya Dios había dicho en una palabra. Y yo quiero decirles esta mañana, y le puse destinado a la bendición, a mi predicación, que viene de parte del Señor, su palabra santa, porque nosotros normalmente asociamos la palabra bendición con algo que naturalmente es dado en el mundo para que nosotros prosperemos. Y que dependiendo la cualidad, el tiempo, la dificultad, el apellido o muchas cosas, riquezas, o dependiendo de lo que tú tengas, puede ser bendecido. Es lo que dice el mundo. Pero Dios está declarando aquí que no importa en el tiempo que tú salgas del vientre, no importa que llegues de segundo, no importa la circunstancia donde hayas nacido, tú has sido predestinado para ser bendecido. Yo no sé si puedo explicar y están sintiendo lo que yo trato de explicarles. Lo que quiero decirles es que Dios está aquí demostrando que a pesar de que todavía te sale de segundo, la palabra de Él sigue vigente y palpable en un hombre que cree y que le busca para ser bendecido y que no depende de haber salido de un vientre de primero, por lo menos en aquel tiempo, para que la bendición llegue a él. Sin embargo, Jacob, que es el hombre, el muchachito que sale de segundo, sale agarrado de Irma, sale con las ganas de que él era el que iba a salir. Entonces, vamos a pararlo hasta allí. Y dice, y era Isaac, después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú. ¿Sabe el calcañar? ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? En este huesito que está aquí, ahí le pegó la mano. Y salió primero el rubio y era todo desnudo como una pelliza. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Normalmente 60 es como decir ahorita en ese tiempo 30 o 25, porque ellos, ese tipo de generación llegaba a vivir 120, 130. La antediluviana sí llegaba a vivir 300, 200, pero ya esta generación comenzó a vivir hasta los 130, 140, 150. Entonces, si estamos hablando de un hombre de 50 años, un hombre todavía en su edad viril fuerte. Amén. Jovencito, pues. Entonces, yo esta mañana quiero hablarle acerca de que la vida cristiana hoy en día depende y busca a la persona cuando conoce al Señor, lo que más anhela es ser bendecido. Cuando venimos a la iglesia, venimos en busca de que nos vaya bien y venimos en busca de que nuestra familia toda conozca de Dios para que seamos bendecidos por su santa palabra, por su poder, por su paternidad. Y nos acostumbramos a una palabra que dice bendición y olvidamos pues que esta palabra bendición tiene que ver mucho con el tiempo, la permanencia y la fe que puedas tener tú para alcanzarla. Y esta historia de este muchacho, ahorita la vamos a escudriñar bien, fue una historia tremenda, porque desde el mismo momento que él nace luchando por la bendición, aún sabiendo que a él no le pertenece. Es decir, no importa que tú no tengas la posibilidad
de alcanzar las cosas materialmente o lógicamente. Pero si tú eres hijo de Dios y tú luchas por la bendición, Dios te va a entregar eso. Hay personas que me dicen a mí, bueno, sí, tú tienes esto y aquello por tu apellido. ¿Qué tiene que ver el apellido? Bueno, porque tu papá tenía algo cuando nació y te dio la facilidad y te dio aquello. Y me han cuestionado eso, aunque nosotros no somos una familia multimillonaria ni nada por el estilo. Pero sí nacimos ya con un padre que tenía una cierta propiedad. Nosotros nunca pasamos hambre, nunca pasamos trabajo. Hay gente que nace y pasa trabajo, pasa hambre. No tiene ni siquiera la posibilidad de ya nacer con un pequeño impulso. Pero lo que yo quiero decirle a aquellas personas que tengan o no tengan es que no podemos depender del impulso ni tampoco de las circunstancias como vengamos al mundo, porque cuando somos hijos de Dios, la bendición está destinada para aquel que cree en el Señor y que lucha y la alcanza. Amén. Por eso es que yo no creo cuando alguien me dice yo no puedo. Pero ¿por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? Todo lo que un hombre puede hacer, tú también lo puedes hacer. Solo necesitas luchar y alcanzar la bendición para que Dios te bendiga. Dios siempre se ha movido en los hombres que viven sin nada, mujeres estériles, personas que no las ve nadie. Siempre Dios ve la Biblia, siempre se ha fijado en esos. ¿Para qué? Para cumplir en ellos el propósito y bendecir su pueblo a través de ellos. Entonces, lo primero que quiero que aprenda usted hoy es que no importa quién es usted, ni importa cómo vino usted, ni importa lo que tenga usted, usted tiene que salir agarrado de la bendición, luchando por la bendición. Usted tiene que enamorarse de la bendición y tiene que entender que aunque usted no está en el primer lugar ahorita, aunque usted no tiene ni siquiera una patineta, vea y péguese en eso porque Dios le va a bendecir. Amén. Amén. Entonces este mellizo ya nació ya pila. Entonces, todo va a determinar del tiempo, la permanencia y el tamaño de la bendición. Va a depender de usted. Digo el tiempo porque la palabra de Dios nos enseña que debemos esperar en Dios. Dice que Eclesiastés 3:1, todas las cosas, todos los tiempos son perfectos, dice Eclesiastés. Tiempo para nacer, tiempo para morir, y comienza a dar, ponme Eclesiastés por favor 3:1, comienza a dar Dios, o el escritor Salomón, empieza a dar una connotación de todo lo que es el tiempo natural para todas las criaturas, no solo para los hijos de Dios. Lo que Salomón está tratando de decir aquí es que todos los tiempos por el cual nosotros como personas debemos pasar, tiempo de nacer, morir, llorar, reír, guerra, paz, todos los tiempos fueron creados perfectos y todos nosotros debemos pasar por ese tiempo. No solamente los hijos de Dios, toda la creación humana tiene que pasar por estos tiempos. ¿Por qué? Porque son los tiempos que Dios destinó para la vivencia humana. Muchas personas pues toman estos tiempos como el tiempo para la iglesia, y ese no es el tiempo de la iglesia. El escritor lo que está haciendo énfasis es que todo lo que Dios creó cronológicamente para la vida humana es perfecto y fue creado por Dios. Amén. Pero no es que usted no va a vivir esos tiempos. Todo el mundo pasa por el tiempo de nacer, todo el mundo pasa por el tiempo de morir, todo el mundo pasa por el tiempo de reír, todo el mundo pasa por el tiempo de llorar. Es un tiempo cronológico, vivencial para la vida humana y es perfecto. Puedes subirlo al 2. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo atrás. Pásalo por favor. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Note usted que son los tiempos cronológicos para la vida humana. Y eso lo entendemos, está bien. Pero también debemos entender que hay un tiempo específico para los hijos de Dios. Y no es el tiempo cronológico de la vida, de la vivencia. Es el tiempo del momento que Dios te dice, es tu tiempo, es tu momento para bendecirte. No sé si estoy explicando. Hay un tiempo cronológico de la vivencia humana y hay un tiempo que no se mide por crono, no se mide por reloj ni por tiempo, se mide porque Dios te está autorizando a ser bendecido. Hay un tiempo especial para cada uno de nosotros, el cual debes aprovechar. Amén.
Y dice aquí, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí. Eclesiastés ya se lo leí. Y dice también Efesios 5, 8, ponme 8 primero, Efesios 5, versículo 8, y después me pones del 15, 16, 17. Es Pablo explicando lo que yo estoy tratando de decir acá. Porque en otros tiempos, hablando de un tiempo cronológico donde yo no conocía al Señor, erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, y andar como hijos de luz. Pasar ahora al 15, 5:15, el mismo, para no andar mucho. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pasa al siguiente. Aprovechando el qué, porque los días son malos. Ese aprovechando bien el tiempo habla del tiempo de Dios para nosotros, los hijos cristianos, los hijos de Dios. El tiempo que Dios pone en tu vida y que tú no aprovechas. Ahora fíjese usted, cuando nació mellizo, estaba perdiendo tiempo. Pero dime, ¿es que el hombre pila ese mellizo? Ya vamos a ver más adelante lo que hizo. La iglesia tiene un tiempo, y cuando a usted le dicen, no, todas las cosas, el tiempo de Dios es perfecto, y le citan Eclesiastés, eso está bien. Todo el tiempo es perfecto, creado por Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vivencia pase por esos tiempos. Nacemos, vivimos, reímos, morimos, hacemos, etc. Pero hay un tiempo que Dios establece para cada uno de sus hijos, donde usted tiene que activarse. Porque si usted lo mal aprovecha, pierde la oportunidad que Dios está poniendo en sus manos. Ese es el tiempo donde Dios bendice a su pueblo. ¿Estamos bien? Entonces, la bendición, vas a ser predestinado o eres predestinado para ser bendecido, pero va a depender del tiempo. El tiempo que tú sepas aprovechar cuando Dios coloque en tus manos el momento, el instante preciso para que aproveches la bendición. Aleluya. Si usted pierde la vida o pasa la vida perdiendo los tiempos que Dios pone a su disposición, Dios buscará a otro, como explicaba el hermano Roberto. Dios va a buscar a otro para que siga la continuidad de la congregación. Si yo vengo para acá a perder el tiempo y no empiezo a hacer la obra del Señor como Él lo demanda en su palabra, vendrá un tiempo donde yo seré cortado y Dios buscará a otro pastor, a otro líder que realmente siga la continuidad de su propósito. Y así como es el propósito de la iglesia, hay propósito en la familia, en tu vida. Las mujeres se desgastan 40, 50, 60 años y no han consolidado todavía una familia, o los hombres, y han perdido mucho tiempo jugando, y el tiempo terminará pasándole la peor de las facturas, porque los tiempos que Dios dedica a cada persona siempre estarán, pero habrá momentos en tu vida que si no te activa, nunca conocerás la bendición de Dios. Es necesario que aprovechemos los tiempos que Dios pone en cada uno de nosotros. No es el tiempo de nacer. Olvídese ahorita de Eclesiastés. Ese tiempo es para todos. ¿Acaso los que no son hijos de Dios no nacen? Dígame. ¿Acaso los que no son hijos de Dios no ríen, no lloran, no sufren paz y guerra? Ese es el tiempo vivencial, el que Él está declarando perfecto. Y lo declaro perfecto. Pero no es el tiempo de usted, de la iglesia. El tiempo de la iglesia es el otro tiempo que Dios declara sobre sus hijos para que lo aprovechen y puedan agarrar la bendición. Aleluya. ¿Estamos bien? A mí me llama mucho la atención todo el tiempo porque mi hermano, tengo un hermano que no conoce del Señor, que nos queda por fuera del rebaño. Y nosotros nos preocupamos por él. Porque después que usted va conquistando la familia, le va quedando, va tachando. Es lindo que uno tache a la persona cuando entra en la vida de Dios y no que uno tache cuando muere sin Dios. Es diferente. Pero yo siempre le hablo a él y le digo, mira, él es el menor de la familia. ¿Cuándo tú vas a aceptar al Señor? ¿Cuándo tú vas a...? Y le hablamos. Y es tremendo porque él me dice, no, todo tiene su tiempo. Ellos aprenden esta palabra y te la sacan a relucir. Oye, vale, todo tiene su tiempo. Tranquilo, tú no se trata de si no puedo tener 30 años. Déjame también yo disfrutar un poquito. Y cuando yo tenga también tu edad, cuando tú estés del Señor, yo acepto a Cristo. Y te lo dicen descaradamente a uno.
Tiene su lógica, ¿verdad? Tiene su razón. Humanamente es verdad. Vale, disfrutar, también yo disfrutar, ser egoísta, ¿vale? Es humanamente. Pero ¿qué tal cuando la muerte llega en la vida, llega primero a estas personas antes que Jesús? ¿Qué tal con los tiempos? ¿Qué pasa cuando la muerte altera el proceso de la persona de vivir una vida por lo menos constante de 60, 70 años y llega a la juventud y se van sin Cristo? No podemos manejar la hipótesis de que tenemos que esperar un tiempo para aceptar a Cristo. En todo tiempo debo estar presto a buscar al Señor. Y cuando yo te hablo de estas palabras es porque ya yo sé y he pasado. Y Dios me dio la oportunidad de poder sobrevivir este tiempo y llegar a sus pies sin haber muerto, por lo menos espiritualmente. Y cuando yo le hablo a un joven de esto, cuando le hablo a mi hermano, yo no quiero que él tome ese riesgo, porque no sé si la misma cualidad, la misma oportunidad que Dios puso sobre mí, la pueda derramar sobre él. Y nos desesperamos, ¿verdad? Viendo cómo gente muere cada día, jóvenes, muchachos. Oh, yo hubiese aceptado al Señor. A veces se nos escapa de llamar a un amigo y nos dicen, ese muchacho murió. Y yo, ay, Dios mío, o sea, ya lo tuve conmigo, no le pude hablar. Dejé de hablarle. Pero es así. El tiempo de Dios es perfecto, pero el tiempo de la iglesia ya está anunciado. Ya el tiempo para aceptar al Señor ya está anunciado. El tiempo para ir a predicar ya está anunciado. Dios nunca dijo, espera el tiempo para ir y que predique la palabra. No. Ya el tiempo de la predicación del Evangelio está anunciado. El tiempo de buscar al Señor está anunciado. El tiempo de hacer las cosas y ser responsable está anunciado. No puede decirle a usted a una persona irresponsablemente, todo tiene su tiempo. Casi todo tiene su tiempo, pero el tiempo natural que Dios creó perfectamente para la vida. Pero ya hay tiempos que la iglesia tiene que asumir. Hay tiempos que usted ya como hijo de Dios tiene que tomar. Amén. Y seguimos, lo siguiente es que la bendición va a permanecer en usted, dependiendo de usted. Porque muchos en la Biblia, Dios les ha bendecido grandemente, pero han perdido la bendición y la cobertura del Dios Padre, porque se han apartado de sus caminos y le han dado la espalda al Señor. Y muchas personas, después que obtienen lo que realmente querían, muchas veces comienzan a enfriarse y comienzan a depender de lo que ya ellos tienen y se olvidan de dónde los sacó el Señor. Y por ende pierden la comunión con Dios y terminan perdiendo la bendición. Y tercero, habla del tamaño de la bendición. La bendición que Dios tiene siempre va a ser mayor a la que tú puedas pensar y anhelar. Pero dependiendo tu pensamiento, tu fe, Dios te va a bendecir. Hay personas que ven que Dios es como limitado. Pues para mí hasta ahí, hasta aquí puede Dios. Para el hermano sí, yo sé que ella va a ir grande, pero para mí hasta aquí. Y limitan los milagros del Señor. Pero lo cierto es que la palabra siempre le ha dado a los hombres de Dios muchas cosas más grandes de las que ellos se han imaginado. Y el mismo Jesucristo cuando sanaba le decía, ¿tú crees? ¿Tú crees que yo puedo sanarte? ¿Por qué Señor hace esa palabra? La palabra dice que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Y que por la fe que podamos tener en Dios serán hechos los milagros. Y el Señor le preguntaba a los enfermos, ¿pero tú crees? Si imagínate que uno diga, no, yo no creo. Por lo menos no hay algo así en la Biblia, ¿no? En el caso de María, cuando el Señor llegó un poco tarde a la muerte de Lázaro. Pero nosotros sí, yo creo. Hubo uno que le dijo, sí, no hace falta ni que vaya para la casa, está muy sucia la casa, no quiero ni que la veas, me da pena. Lanza la palabra desde aquí, Señor, que yo creo tanto en tu palabra, que solamente con tu lanzarla de aquí va a ser curado. Ese era un hombre de mucha fe, y el mismo Jesucristo dijo que admira la fe de este hombre. Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y dice la palabra, para poder leer un poco de lo que acabo de decir, Mateo 9:29. Dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe será hecho. Pero como la persona tenía fe, fue sanado el ciego. Mateo 9:29, podemos ver eso. Entonces le tocó los ojos diciendo, este es Jesucristo, el relato que le estoy haciendo yo, este es Jesucristo sanando un ciego. Dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os será hecho. Y también podemos leer también acá, en un caso parecido, en Mateo 8:13, dame un capítulo más atrás, 8:13,
Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Este es el caso del centurión. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dependiendo de cómo tú le puedas creer a Dios, Dios va a activar la bendición en ti. ¿Por qué tú crees que hay diferencia entre algunos pastores, hay diferencia entre algunos líderes, entre algunas familias cristianas? Porque hay personas que le creen a Dios, pero en lo poquito, y no son capaces de su mente ensancharla, como Dios dice en la palabra. Ensancha el sitio de tu tienda y se alarga las cuerdas de tu cortina. Dios le está diciendo: ensancha tu mente y comienza a creer en mí, porque yo soy el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, el Dios que te va a dar lo que tú no te imaginas. Yo soy el Dios que realmente te puede sanar. Escucha eso: yo soy el Dios, dice el Señor, que te puede sanar del cáncer, que te puede sanar de cualquier enfermedad. Yo soy el Dios que hago todo lo que para el humano es imposible, lo hago posible. Y cuando tú comienzas a creer en un Dios así, tu fe comienza a crecer y tu bendición va a ser mayor dependiendo del tamaño de tu fe. Siempre Jesús decía: pero tú crees. Claro que creo. Se ha hecho conforme a lo que tú crees. Bueno, no me sanó, es porque tú no tenías fe. Y sin embargo, la Biblia nos enseña que aunque el Señor en ese momento no actúe, yo no puedo perder mi fe. Hay momentos donde yo oro por un enfermo y en este momento la persona no es sanada. Yo no puedo perder mi fe. La Biblia no me autoriza a decir: bueno, como no es sanado, ya yo no tengo más fe. No, la Biblia dice que debo mantener la fe hasta el final, porque la fe sin obra es catalogada como una fe muerta. Aunque en su soberana voluntad el Señor no quiera cumplir los deseos míos, yo debo permanecer en la fe constante de que Él un día vendrá por mí, Él un día me sanará. Aún muriéndome, aún en el sepulcro, aún estando muerto, todavía el Señor resucitó Lázaro. Aún así. Entonces, la bendición va a depender del tiempo, de la permanencia y el tamaño de mi fe. La permanencia no mía en la bendición, de la bendición en mí. Y quiero pues ahora sí entrarle a la historia de Jacob, como nos enseña la Escritura, para que usted vea lo que es Dios capaz de hacer. Si usted ha leído esta historia, ya la conoce, pero si usted no la ha leído, ya usted va a ver lo que Dios es capaz de hacer. Dios voltea los tiempos y voltea la gorra, voltea todo. Dios contradice los humanos. Dios ejercita la mente de aquellos que se creen, que saben, que son intelectuales. Dios la vuelve loca. De los filósofos, de aquellas personas que usted cree que son los que Dios dice que los avergüenza y le lleva a la contraria y produce algo que nadie puede entender. Dios siempre ha actuado así en la Biblia. Es lo maravilloso. Dios no se va por los caminos normales. Dios se va por lo sobrenatural y produce cambios en la vida de personas que le creen. Entonces estamos aquí en el capítulo 25 y voy a hablar en el versículo 19 del nacimiento de Jacob y Esaú. Ya se lo leímos, ¿verdad? Dos naciones en tu mente. Seguimos en el 24 y después Esaú vende su primogenitura. Lo vamos a continuar leyendo en el 27. Mira lo que acontece con este muchacho, las dos vidas de estos muchachos: Esaú y Jacob. ¿Sabe de qué decía Jacob? La palabra era como decir ahorita lo que le ponen a los niños: ese es un mandinga, es un aquello, en ella con burundanga. Todo ese tipo de palabritas que a veces nos empiezan a sonar bien. Por alguna razón le pusieron a Esaú el vividor, el engañador, no sé, eso significaba el astuto, el usurpador. Usted busca en el diccionario y puede ver que la connotación de la palabra Jacob significaba esto, ¿no? Y hay padres que le gustan llamarlo así.
Y dice, y crecieron los dos niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Uno se convirtió, el primogénito se convirtió en un cazador. Pasaba todo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú. Fíjese tú que ya arranca la partida con una desventaja para Jacob, porque ya el papá, primero por su hecho de ser primogénito, y aparte lo amaba más que al otro. Ya Jacob arranca con una desventaja, por lo menos la primera. Y dice, y amó Isaac a Saúl porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. La mamá amaba más al pequeño y el papá amaba más al grande. Pero como el papá es el que daba la bendición, entonces ya que tenía una desventaja, porque ya sabía que automáticamente ya estoy peleando ya con un número en contra. Y sigue el 30, dijo Jacob, te ruego, dice el 29, perdón, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Saúl del campo cansado, parece que no cazó nada, o si lo cazó, bueno, no quería cocinar, venía con un hambre terrible. Y dijo Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo. Eran unas lentejas, más adelante lo aclara, a lo mejor eran lentejas rojas. Pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Usted está viendo lo que está viendo Jacob. Está atrevido, ¿verdad? Esas cosas no se pueden ni siquiera mencionar, ni tocar. Es que ya estaba enamorado. El hombre ya venía agarrado, venía de lo suyo, ya él estaba enfocado. Y le dice, ¿quiero un poquito de sopa? Y nosotros disfrutando. Eso se podía hacer. En el tiempo judío se podía vender la primogenitura, se podía ceder. No estaba jugando. Y dice, en el 31, Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y el 32 dice, entonces dijo Saúl, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué yo quiero esa primogenitura? Despreció, menospreció lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Por un placer temprano, un placer inmediato que llaman. Muchas veces nosotros nos ha pasado así, hemos despreciado lo que Dios nos da por un placer inmediato. Hay gente que pierde su santidad por un placer inmediato. Esto fue un placer inmediato porque era hambre, algo que se quitaba a comer. Lo estás cambiando por una primogenitura. Pero tan loco, ¿verdad? O es que la Biblia, no sé. Pero estamos claros, lo que está pasando aquí es algo que no tiene pies ni cabeza, hermano. No se está comparando con riqueza ni con nada. Está pidiendo, entrégame el derecho de ser el primogénito. ¿A cambio de qué? De un guiso de lentejas, ni que fuera muy buena lenteja, ni que tenga un patique cochino ni nada por el estilo. Yo no la cambio. Mi primogenitura es algo que va mucho más allá de eso. Pero eso acontece aún en la vida de los cristianos. El esfuerzo de 3 años lo han cambiado por un día de placer. El esfuerzo de tiempo en la congregación, de dedicación, de trabajo, lo han cambiado por un placer inmediato. Gente que posterga, gente que prefiere caer, vender, asociarse, buscar y perder lo que Dios le ha entregado. Lo menosprecia por un placer inmediato. Algo que digo, ya. Quiero, ya, tengo hambre, ya. Después hablamos de esa primogenitura, pero ahorita lo que quiero es el guiso rojo, el guiso de la lenteja. Y sigo leyendo. Entonces dijo Saúl, ven aquí, yo me voy a morir, chico. ¿Para qué pues me serviré esa primogenitura? Y Dios Jacob, júramelo en este día. La cosa no es juego. La cosa no era un decir de muchacho. No. Ya usted va a ver más adelante que esto era serio. Júramelo. Allí se trabajaba, la palabra era como un documento. Y comió, aquí dice, y Esaú, entonces Jacob dijo, júrame ese día, y él le juró. Y vendió a Jacob. Qué loco. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Eran lentejas rojas, ¿verdad? Primero dijo atrás que eran rojas, dice que son lentejas, entonces eran lentejas rojas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Fíjense lo fácil y lo frágil que fue para él perder la primogenitura. Cuando yo leo esto, yo digo, Dios mío, esto parece un chiste. ¿Quién va a cambiar
el derecho primogenital por un plato de comida, chico. Pero el Señor me ha enseñado eso mismo a acontecer en la iglesia. Dependiendo del amor que tú tengas al Señor y la magnitud que tu conocimiento esté a la altura de lo que Dios ha hecho por ti, de ese mismo momento comprenderás que no hay nada que pueda negociar lo que Dios ha hecho por ti. Al que mucho se le perdona, mucho ama, dice la palabra. Y cuando tú aprendes, sientes y vives lo que Dios ha hecho por tu familia, por ti, es difícil que tú lo cambies por un plato de lentejas. La gente todavía no aprecia lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y mucha gente que cambia todo el trabajo, todo el esfuerzo que Dios ha traído a la familia por un plato de lenteja, incluso por un chicle, incluso por una noche de sexo, incluso por un placer de un momento, incluso por una droga, por lo que sea. La gente comienza a poner a Dios más pequeño que eso y pierde y vende el derecho de la bendición que Dios ha tenido para ti por ese momento, por un placer inmediato. Ahora la pregunta para Jacob, que yo le quiero hacer, eso no está en la Biblia, te la voy a hacer, hermano Esaú, perdón. Después que comiste y te saciaste, ¿no pensaste en eso? La pregunta para ustedes, después que estuvieron en eso, ¿no se dieron cuenta de lo que perdieron, lo que arriesgaron? Dígame más. Porque el placer inmediato dura así. Así. Ya me monté. Ya agarré. Ya me lo robé. Ya salí con él. Ya me besó. Ya me acosté. Pero luego, después que pasa ese momentico, usted se ha hecho esta pregunta: Dios mío, ¿qué perdí? Esa pregunta se la hice yo esta mañana al hermano Esaú, no me ha contestado. Pero la iglesia puede dar contesta de esto. Porque muchos de nosotros, todos que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos puesto a Dios en el nivel de un plato de lentejas. Hemos puesto el sacrificio de Jesús al nivel de un plato de lentejas y hemos olvidado que ese sacrificio vale mucho más que cualquier placer inmediato, momentáneo, pasajero que la vida pueda dar. Seguimos leyendo. Entonces aquí pasa el primer problema, ¿ves? El hombre vende su primogenitura, el otro atorado por la primogenitura y este menospreciando la primogenitura. Y dice aquí, entonces Jacob, el 34, ¿me puedes poner? ¿Cómo me está haciendo ahí, José León, por favor? Entonces Jacob dio a Esaú pan y le quiso las lentejas y él comió, bebió, se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a pasar al 27, al capítulo 27. Y vamos ahora a aprender un poquito más de este capítulo para yo poder cerrar lo que quiero enseñar. Dice, Jacob obtiene la bendición de Isaac. Aquí pasa algo tremendo. Dios había determinado bendecir a Jacob, pero no de la manera como él lo hizo. Ya Dios te predestinó para ser bendecido solo por el hecho de ser hijo de Dios, ¿te sabía? Solo por el hecho de que las promesas de Dios están en la Biblia diciéndote continuamente: esfuérzate, sé valiente, porque yo te voy a bendecir, estaré contigo. Porque desde el Deuteronomio hasta el fin de los tiempos, todavía en Apocalipsis, Dios se aparece a la iglesia dándole promesas de prosperidad y de bendición. Pero no es como yo quiera, es como Él quiera. No es como yo quiera tomar la bendición. El hecho de que ya usted sepa que Dios lo va a bendecir, pero vas a tomar el camino de la justicia para encontrar la bendición. ¿Y qué hizo Jacob? Claro, va a ser bendecido, ya tengo la primogenitura. Ahora en adelante yo voy a ver qué hago, porque me va a comer el mundo, porque ya hay una palabra sobre mí. Y aparte de que hay una palabra, ya hay un derecho que me gané. Y comenzó a hacer las cosas indebidamente. Después de la primogenitura, el derecho de la doble herencia y el derecho de ser el patriarca, sucesor del padre, había otra cosa. Era la bendición que el padre tenía que declarar sobre el hijo mayor antes de morir. O sea, allá se cumplía todo palmo a palmo y letra a letra. Antes de que el viejo muriera, te traía al muchacho mayor y pónmelo ahí, pónmelo.
yo te bendigo y desato que tú, y le decía una oración tremenda, y se producía un poder espiritual donde esa persona era bendecida. ¿Qué acontece? Que cuando llegaron los momentos de morir de Isaac, el padre de estos gemelos, la mamá ya sabía lo que Dios había hablado. Él sabía lo que estaba pasando. Esaú ya había perdido la primogenitura. El viejo le dice: siento que me voy a morir, y antes de morirme ya estoy muy viejo, estoy muy acabado. Quiero que vayas al campo y caces, porque hazme un ritual, pues traerme una comida bien hecha, con bastante curry, no sé, con lo que podías echar, sabroso, porque te quiero bendecir este día. Y el hombre oyendo esto, la mamá y él traman algo tremendo. Cuando el muchacho se va a casar, la mamá le dice: cógeme esos paticos que tengo ahí, esos pollos, y yo te hago un guisado rápido hasta que venga. Y le hace un guisado rápido, y viste al muchacho. El papá no veía, ya estaba muy viejo. Y dice que cuando nace uno era peludo y el otro era calve, era lampiño. Entonces la mamá dice que le pone una piel de animal y le da el potaje y le dice: acércate a tu padre para que te bendiga. Y hacen así. Dice la palabra literalmente que cuando el papá lo toca, porque no, ¿quién eres tú? Yo soy tu hijo mayor. Va a ver, va a tocarte. No, sí tiene bastante pelo. Digo, eres a cacería, porque le había puesto la piel de un animal encima, una ruana, algo. Y el padre me lo da, bendice pues. Y el padre lo bendijo. De una manera indebida, roba Jacob a su hermano el derecho de la bendición patriarcal. Y lo voy a leer rápidamente. Dice aquí: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus dos hijos se oscurecieron, y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vida, llamó a Esaú, su hijo mayor, le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: he aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme una casa. Tráeme de casa y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Rebeca, estando yendo, cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo oído que tu padre, que hablaba con tu hermano Esaú, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a la mamá, Rebeca, a su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí la maldición. Le dijo a la mamá: échale yo, que si algo pasa yo pago. Dale, que yo sé lo que estoy diciendo. No te preocupes, que se lo ve. Solamente obedece mi voz y ven, tráelo. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó el vestido sudado para que oliera. Imagínate, esos tipos olían como portugueses, así que era un olor característico, ¿verdad? Porque si es bonita, con tanto perfume sabroso que hay, no te daña rápido. Una particularidad que olían, tú sabes, y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob su hijo. Y entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob le dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara rapidito delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé. El viejo estaba a pila, pero no tan pila. Acércate ahora que te voy a tocar si tienes pelo, le dijo. Ajá. ¿Dónde vamos? Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. ¿Qué es eso? Había sospechado, pero
estaba tan viejo que no le paró. Dijo, ay, la voz se parece al otro, pero las manos sí son las de él. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú, hijo mío, Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió, le trajo también vino y bebió. Y él dijo a Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de los vestidos, y le bendijo diciendo. Todo esto que voy a leer aquí hasta el 29 es una oración que él hace entregándole la bendición patriarcal al hijo. Pero cuando termina el capítulo, dice que Saúl cuando llega de cacería, voy a hacer, prepara el guiso, se le ofrece al viejo. ¿Qué es eso? Ya hicimos la cuestión. ¿Qué cuestión? Tú no me dijiste que fuera casado, no, yo te bendije. ¿Y quién fue el que vino, pues? Y Saúl se dice, conche, no puede ser que mi hermano, que ya me robó, no te la robó, tú la vendiste, pero se pone molesto, ya me quitó la primogenitura, ahora me va a quitar la bendición. No puede ser, y se molestó. Y dice que le juró la muerte. Por haber hecho eso de esa forma, Jacob tuvo que irse de la familia, irse, porque el hermano, donde yo lo vea, te mato, lo voy a matar. ¿Qué ha aprendido de todo esto? Que la bendición injusta trae una consecuencia terrible, aunque la palabra de Dios ya haya dicho que te va a bendecir. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a percibir la bendición de Dios, pero justamente. Porque muchas veces, a cuenta de que somos hijos de Dios y que tenemos una palabra y un permiso para prosperar, nos queremos llevar al mundo por delante a mi manera. Por eso muchas iglesias recogen y roban a todo el mundo a cuenta de qué? De que la palabra dice que dame, que todo va a caer. Y entonces nunca prospera. Entonces todo le sale mal. Porque quieren prosperar a su manera. Injustamente. Y nosotros, los hijos de Dios, debemos aprender a esperar el tiempo de Dios, a permanecer en el tiempo de Dios y que su bendición llegue, pero justamente. Yo conozco una hermana que me dice, pastor, estoy casado con un hermano que conocí en la iglesia. Y resulta que el hermano es casado también. Ella está en novio, ¿verdad? Y yo dije, pero ¿cómo es eso? No, es que el hermano ya no le gusta a la hermana. Y le gustó soy yo ahora, pues. Pero eso no es así, eso tiene que un proceso, tiene que primero divorciarse. No, pastor, yo estamos viviendo feliz y él me da casa, me da carro, me da todo. Y son cristianos. Pero la señora ya sabe, no lo he querido decir. Ah, no, pero eso no puede ser. Es que Dios me dijo que yo tengo que ser bendecida. Sí, pero ok, yo sé que Dios te autoriza la bendición. Pero justamente, nadie puede basar su bendición en la maldición de otro. Nadie puede pisarle el cráneo a una persona para ser bendecido, porque esa bendición, aunque esté declarada en la palabra, no va a ser buena y va a traer consecuencias. Y esto fue lo que hizo este chavo, esto fue lo que hizo este señor, que también le pregunté esta mañana. Oye, también eres loco, si ya tú tienes una palabra, ¿por qué no esperaste la forma correcta de que Dios te bendijera? Tomó un atajo engañoso, se volvió loco y consigue la bendición, la consiguió. ¿Por qué? Porque Dios no podía retirar una palabra que ya estaba sentenciada, pero trajo consecuencias tremendas. Y ya van a ver lo que le pasó también a este señorito, por estar vivo. Entonces nosotros los cristianos tenemos el permiso para ser prosperados y bendecidos, pero escuche bien, creo que yo quiero enseñar esta mañana a la iglesia. Tenemos que ser bendecidos en el principio de la justicia, en el principio de la santidad y de la obediencia al Señor. Si no es ese principio, no quiero la bendición, yo espero. Bendición temprana, placer temprano, eso no es bueno. Muchos se atoran, muchos ven a otros hermanos, pero si él ya hizo, ya tiene, yo también, pero en el tiempo tuyo es diferente, porque Dios en ti ha observado una cualidad distinta a la de Él. Y Dios bendice a cada uno no por igual, sino de la manera que Él quiere, cuando Él quiere, y donde Él quiere, y a quien Él quiere. Amén. Entonces este muchacho pues tomó este atajito, pues. Ay, pero el pivo, primero le agarra el cacañar, segundo le vende la cuestión. El otro es
bobo, pero también es muy falta de respeto. ¿Cómo le va a ofrecer que venda mi primogenitura? También es vivo, ¿verdad? Y tercero, también se confabula con la mamá para robarle la vida. Él lo reventó, lo dejó descuartizado esa hombre. Pero fíjense lo que le pasa al hombre que toma atajo. Más adelante, a causa de esto, tuvo que la mamá dice, mira, tu hermano anda como loco. Tu hermano anda enloquecido por lo que ya le hiciste. Yo creo que es mejor que te vayas de tu tío. Pase un tiempo por allá hasta que se le pase la rabieta, porque si te ve, te va a matar. Está bravo, porque verdad que no tiene perdón. Y ella fue también culpable, la mamá. A ella también le pregunté esta mañana por qué hizo eso. Como a muchas madres que les pregunto hoy por qué hacen eso con sus hijos. Como a muchos padres que les pregunto hoy por qué hacen eso con sus hijos. ¿Usted no sabe que le está haciendo un daño? ¿Usted no sabe que muchas veces nosotros, en vez de malcriar, lo que hacemos es dañar? ¿Usted no sabe que el ejemplo de un hijo es su papá, es su Superman? En estos días, ahorita publicó una foto mía vestido de Superman. ¿Algunos la vieron? Cuando tenía yo como 4 o 5 años, mi mamá me puso un disfraz de Superman, pero horrible, porque ni siquiera era el apretadito, la licra. Una cosa como un bufón, para ese al revés. Yo no entiendo esa cosa de disfraz tan horrible. Y horrible el disfraz, me pareció un pobrón. No, mamá. Gracias, mamá. Y el Nita lo puso, lo colgó en el Facebook, dice, este era el Superman de aquel tiempo, pero hoy, ella, no sé si eso será verdad, él es mi Superman. El Superman que ha sabido cuidarnos, ha sabido darnos y ha sabido unas cosas que dijo que no quiero alabarme de eso, pero quiero difundirla porque debe ser el ejemplo de un padre para un hijo. Ese es lo que realmente debemos hacer como papá y como mamá, no lo que hizo Rebeca. Pero después hablamos con Rebeca. Ahora nos vamos a ir a la vida de este hombre. Más adelante dice en el capítulo 29, para cerrar, Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Resulta que cuando él se va para la casa de su tío, huyendo de su hermano por lo que él hizo, la supuesta bendición, Dios no lo bendice. Primero lo hace pasar por un proceso y le dice, esa no era la manera, eso no era la forma en que yo te iba a bendecir. Yo tenía una palabra para ti y la sostengo y la sostuve, pero eso no era la manera en que tú tenías que hacerlo. Tenías que esperar, tenías que hacerlo justamente, porque nosotros, los hijos de Dios, no nos gusta esperar. Nosotros nos gusta ser bendecidos ya. Esa mala costumbre se tiene que ir de los cristianos. ¿Sabes por qué la gente no viene a esta iglesia? Porque la iglesia es incómoda. Bueno, ahorita tiene aire, pero es retirada, no tiene el boom, no tiene la bruma negra, no tiene las luces esas estroboscópicas, no tiene el humo. Porque la gente le gusta que la iglesia se le complazca en lo que ellos vienen a buscar. O sea, el pastor tiene que, ¿qué es lo que viene usted a hacer? ¿Qué es lo que viene usted a hacer? Pasta, yo le doy pasta, hermana. Y usted viene por un milagro de que sanidad, dale sanidad, hermano. Y usted que se quiere un carro, vamos a reunir un carro. Y entonces la iglesia se ha convertido como en un marketing donde la gente hay que darle lo que venga a buscar. Pero resulta que no es así. La gente viene aquí como quiera y tiene que adaptar su comportamiento a la vida cristiana. Y la bendición de Dios está en una palabra para ti, pero cuando Él diga y como Él diga. Entonces la iglesia no se llena aquí, por lo menos nosotros no se ha llenado mucho porque la gente quiere que yo le resuelva a cada uno su necesidad. Y no está mal. Pero ¿qué tal cuando la necesidad que usted viene buscando Dios no se la da ahorita? Entonces hay que buscar el atajo. Entonces hay que engañar a Saúl, a Isaac. Eso no puede ser así. O me voy a otra iglesia donde cuando yo llegue el pastor me resuelva mi problema ya. Eso es lo que la gente se acostumbró. Y más si me dicen que tiene un costo económico. Ah, bueno, yo lo tengo. Dígame cuánto es, pastor, porque yo tengo el dinero para salir de esa situación ya. Bueno, sí, hijo, ¿cómo no? Venga, pacta conmigo. Y después que tú pactes, yo te resuelvo tu problema. Y la gente incauta, pacta. Y de repente consiguen. Porque Dios en su misericordia extiende. Pero eso va a traer las consecuencias. Este hombrecito, este muchacho que aceptó al Señor y que conoció al Señor, lo conoció de una manera inadecuada.
Porque el día en que Dios retire de él lo que ha sido dado, palabras como la que hizo Job, será muy difícil escuchar en la boca de estas personas. Dios dio y Dios quitó. Bendigo el nombre del Señor. Amén. Cuando Jacob hace eso, ustedes pueden ver que en la medida en que él recibió todo lo que Dios le dio, así que esa misma medida Dios se la quitó y lo dejó peor que como estaba. Pero él, en la soberanía de Dios infinita y en el amor profundo que debemos tener, entendió de que si Él es el que me da, Él es el que me puede quitar. Si Él es el dueño del oro y la plata, ¿de qué me sirve lo que tengo? Si Él sigue siendo el dueño, si se lo lleva, amén, sigue siendo mi Padre, sigue siendo mi Creador, sigue siendo mi Jesús, sigue siendo el sustento, sigue siendo la vida. Amén. Aleluya. Me quedan 5 minutos. Les cuento la historia. Llega y dice que cuando él llega buscando al papá, al tío, Labán, tío por parte de mamá, le dice, bueno, por aquí, por allá, llega por aquí, él sigue caminando por el campo, ve una doncella, hermosísima, pastora. Yo nunca he visto una pastora de iglesia así, pero pastora del campo. En aquel tiempo, ahí tienen un ejemplo. Una mujer que se dedicaba pues a llevar el rebaño del padre, a pastorear. Pero dice que cuando la ve, ay, qué muchacha tan linda, dice que suspiró y se presentó. Los pastores que estaban cerca dicen, esa es la hija del hombre que tú andas buscando, del señor Labán. Sí, esa es. Y se le acercó y se le presentó, yo soy tu primo, el hijo de Isaac, el hermano. El hermano de pariente, pues. Él no era hermano, sino la mamá, hermano de su papá, de Labán. Y dice que la besó, pero la Biblia es así. Y suspiró así. Así sería de bonita la mujer. No, usted me está diciendo que yo soy chistoso, pero vamos a leerlo, pues. Porque si usted lo hubiese leído, no me dijera que soy chistoso. Dice así, en el 29. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra donde la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Le preguntaron los pastores que estaban aquí. Y ellos respondieron, de Aram somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán? Al tío que estaba buscando. Hijo de Nacor. Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y les dijo, está bien. Y ellos dijeron, bien, sí, está muy bien. Y aquí Raquel, mira su hija, esa que es bien bonita. Viene con las ovejas. Y él dijo, es aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra. O sea, le hizo el favor. La piedra, se pone la oveja, de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y no dijo más nada. Y Jacob dijo a Raquel, después que le dio el beso, y alzó su voz y lloró. Qué forma de enamoramiento, ¿verdad? Ahorita, bueno, y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Papá, encontré a mi primo, bien bonito por cierto, me dio un besito aquí hermoso, sentí mi escalofrío del cuerpo, un besito nada más, sí, un besito nada más, porque en ese tiempo la virtud de la mujer era la virginidad, era la pureza y la santidad. No vamos a hablar de eso. Un besito nada más. Y con un besito nada más le estremeció la vida a Jacob. Un besito nada más. Ahorita necesitamos más que un besito, nada más, para que nos estremezca la vida.
Seguimos con el tema del programa. Entonces, el 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú... Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, en el 13, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Y entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Servir de balde es servirle a la persona a cambio de nada. Trabajar y después trabajar y no te pago nada. Cuando tenés mi hermano, si te va a tener aquí, te va a tener como flojo. Entonces, trabájame gratis mientras estés aquí. Pero eso no fue todo. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser hermano, te servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel, la que él había visto. Y los ojos de Lea eran delicados. Lo único que se habla en la Biblia de Lea es esto. Dicen las personas que leen la Biblia y la estudian, dicen que así sería de horrible, que solamente el escritor dijo, y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era de lindo semblante. Qué cosa, ¿verdad? Y de hermoso parecer. Le dedicaron 2 virtudes. Y a la otra le dijeron, y los ojos de aquella, tenían unos ojos delicaditos. Más nada, no se habla más nada de ella, búscalo pues. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por tu hija Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, bueno, para ser un tipo desconocido se la doy. En aquel tiempo los primos se podían emparentar. Se la doy a él, que es familia, pues. Los árabes todavía continúan haciendo esto. Y dice que Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Note usted que cuando uno venía a pedirle la mujer, la hija al papá, tenía que dar algo, porque eso representaba una labor en la familia. Esta muchacha es la pastora, se me está yendo la pastora, la que me ayuda, ¿y qué me vas a dar tú? ¿Qué me traes tú a cambio? Era la costumbre judía. Tenía que traer algo, y como el tipo no trajo nada, la supuesta bendición, que todavía no la veía, estaba atorado. Quiero una bendición, ya me he seguido esta mujer linda, estaba atorado, pues, Superman con su poder mágico. Y Dios le dio una perla. ¿Qué me traes tú? Nada. Bueno, pues sírvete 7 años aquí trabajando esforzadamente y después que cumpla los 7 años, te entrego a Raquel. Y no es 7 años como ahorita. Que después que uno se la va a entregar y no, ya es así. Pero si ya 3 años más, no, ya no quiero. No es como ahorita. 7 años sin tocarla. Cuando mucho un besito de eso al aire, como suspiró. Pero no es como ahorita. Lo que llamamos ahorita el tiempo de noviazgo, que se convirtió en una relación antes del matrimonio. Eso no es así, amigo, porque después que usted bella y hermosa dama y niñas que están aquí se entregan a una persona, después que ya hicieron todo lo que hicieron con usted, le van a decir, mejor quédate en tu casa, porque así como te entregaste a lo loco conmigo, te entregas a lo loco con otro. Así te lo dice. Porque el hombre que te ama, te respeta y te espera, linda y apreciada niña y mujer. Ese es el que te ama. Aunque le dice, vamos a aguantarnos y él se aguanta. Pero el que te dice, no, chaval, no estoy para esto. Ese no te ama. Tarde o temprano sufrirá las consecuencias por no haber hecho caso, porque tú la palabra la conocías. Y tu mamá y tu papá lo permitiste. Pero eso es otro tema que vamos a hablar. Lo cierto es que el hombre le tocó cumplir 7 años, hermanos y hermanas. Y tú sabes, 7 años esperando, viendo el trofeo. Falta tanto, brincando. 7 años brincando por esa mujer que yo quiero aquí tener en mi esposa, pues. Y el tipo, te faltan 6 años, te faltan 5, te faltan 4, te faltan 3. ¿La amaba o no la amaba? ¿Ah? Mira, hermano, cuando uno se enamora, uno espera. Cuando yo vi a esta mujer me pegó una presión que no, yo deja lavar la ropa, se de ti
si de verdad te valoras como mujer, entonces espera en el Señor, porque los días buenos van a venir. Amén. Déla de otro costal. Nos estamos saliendo de la predicación. Y resulta que cuando le faltan 3 días, todavía 7 años, hermano, tu gente está loca, chaval. Yo bueno, 7 años, digo. La mujer se ríe, y los hombres también. 7 años esperó este hombre. Pero cuando llegó el momento, ya, el último día marcó la X, como no había un calendario escrito, ellos se llevaban para el calendario solar. Y lo tenían medido, sol que sale, sol que al otro, sol que se vende, sol que al otro, sol que se trae. ¡Lo volvió loco! No había ese almanaque que tenemos ahorita, no había el iPad para marcar los días. Le digo, ya, ni un día más, dame la mujer que me prometiste. Y dice que el papá, dijo, bueno, está bien, llegó el momento, no hay vuelta atrás. Dice que hacen una fiesta, llevan todos los varones, los pastores, hacen tremenda fiesta este hombre. Y dice la palabra que esa noche él se va al lecho emocionadísimo y se acuesta con la tan esperada Raquel. Y cuando en la mañana amanece, no era Raquel, era Lea, la fea de los ojos bonitos. Perdón, de los ojos bonitos. ¿Cómo pudo pasar? 7 años. Es una estafa, un estafado. Un estafador estafando a otro estafador. ¡No! Yo digo, Dios mío, tengo que buscar luz en la Biblia. ¿Y cómo puedo pasar esto? Resulta que está con una mujer. ¿La vas a ver de noche? No, te vas a hacer fábula. Es bien bobo que se acostó y hasta tuvo relación y no le vio la cara. Dice que en la mañana ofreció. No, yo empecé a investigar históricamente qué pudo haber pasado allí. Me parece insólito que un hombre que espera 7 años por una dama que dice que es hermosa, se acostó, disfrutó toda la noche y en la mañana se da cuenta que es una estafa. O sea, un transformista me metieron. Bueno, ¿qué estás viendo tú, güey? Yo lo único que pude ver, tanto que investigué, es que a lo mejor la luz no es un factor determinante de aquel tiempo. Lo otro es que la mujer a lo mejor estaba confabulada. Y los tragos. Tal vez había mucha vino y broma y rasparon al pobre hombre emocionado y se fue la mujer con el perro y la mujer no le dio tic-tac, pero le da pedo para ir a la luz que no quiero beber. ¿Qué ha pasado? Hermano, créame que lo que yo estoy diciendo es literal. Está escrito casi como que si yo lo leyera. Así dice la palabra. Dice que cuando él se levantó la mañana se molestó. ¿Y hermano tuyo? ¿Y a engañar que le echaste a esa? Es que el estafador no le gusta que lo estafe. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, aplicarlo allí. No, mentira, si soy yo echando broma. Pero mayormente Dios le estaba dando una dosis de su propia medicina. Y dice, mira mi hermano, tú eres loco, chico, veo que me diste. ¿Cómo es posible que yo 7 años le trabajé en un sacrificio por el amor de esa mujer y tú no me entregas esta? No, yo me casé con ella, me casé con la otra. Y yo, no, vale, pues ya va. ¿Tú cómo que no conoces las costumbres judías? Primero se entrega a la primogénita, la mayor. Y después se entrega a la menor. Pero ¿por qué no me lo dijiste? Porque no te estafador. Bueno, se me olvidó el detalle, pensé que tú lo conocías. Con razón. ¿Y por qué no te diste cuenta que me fuiste de vuelta antes de acostarte? No sé, me di cuenta hace una mañana. ¿Qué hacemos? No, yo amo a esta mujer, a Lea, yo amo a Raquel, yo no me voy aquí. Bueno, vamos a una cosa, 7 años. 7 años más. Sin embargo, en la misericordia de Dios, le entrega a Lea y él paga los 7 años, pero ya casándose con Lea. No tuvo que esperar cada 7 más, sino que se acostó porque ya era una estafa comprobada. Estafa comprobada. Puede llamar al defensor del pueblo, a Tarek, y el otro, y yo te acuso formalmente. ¿Y cómo quedó Lea? ¿Cómo quedó Lea ahí? Resulta que Lea, la que se había casado, no perdió el derecho porque ya me casé. Me vas a tener que aguantar. Feísima como soy. No queda de mujer que ya me bota, no. Ahora vas a quedar con la gorda y con la bella. La bella y la bestia, pues.
Porque eso es lo que trae el adelanto de las consecuencias, el adelanto de lo que uno quiere ya. Trae problemas, mi hermano. Problemas. Cuando uno quiere las cosas así ya, trae problemas. Nunca los matrimonios, lo que empieza mal, lo que empieza en la oscuridad, termina en la oscuridad. Lo que empieza en la luz, termina en la luz. Pero lo que empieza mal, termina mal. Si usted tiene un noviazgo, usted tiene que comenzar presentándolo delante del Señor y con las condiciones que establece la palabra del Señor. Pero si usted viene y se encuentra por ahí escondida, eso está en la oscuridad. Usted está empezando mal, en lo oscuro. En lo oscuro empezó mal. ¿Me entiende, querida hermana? Yo protejo mucho a las hermanas, porque los hermanos tenemos que proteger. Como dice por ahí, yo tengo un toro suelto. Agarre usted su vaca, que falta de respeto, ¿verdad? Es difícil que el papá de un muchacho le diga a estas alturas, mira, vale, yo no te vayas a meter en lío, vamos a buscar esto. No lo dice, dice, vale, un toro ahí. Agarre usted su vaca, eso es lo que dice. Pero en consecuencia tanto para el hombre como para la mujer, ojo. Pero eso es de otro costal, Seguimos. Le dice, bueno, también para terminar, son las 12. Llévate para no tener el servicio, le dice el papá. Es muy tarde. Llévate a Raquel. Por supuesto, me mantienes a Lea. Tienes sus gusticos y todo, pero me la sacas a pasear, tómala en cuenta. Pero dice la palabra que él la menospreció porque era fea. Y adivina lo que hizo de él. De lo menospreciado de Jacob, le comenzó a dar lo que él quería. Y de lo que él quería, la mujer que quería, Dios le arrancó el viento y no le daba para que aprendas a caminar por el camino del bien. Porque no hay condición cuando Dios te va a dar. Aprende ahora a amar lo que tú despreciaste. Y aprende a volver a vivir la vida que no quisiste vivir para que la bendición te pueda llegar. Para cerrar esta historia, yo le quería decir, pero fue tremendo porque él dice que, la palabra dice que menospreció a Lea, pero Lea la que conseguía. El primer hijo de la tribu de Israel llamado Rubén lo consiguió la fea. El segundo hijo de la tribu de Israel lo consiguió la fea. El tercer hijo lo consiguió la fea. El cuarto hijo lo consiguió la fea. Y la bonita fue y le reclamó a Jacob. Bueno, ¿hasta cuándo, pues? Porque para